Bien, desde que se tiene conocimiento de la Tierra y de los seres que habitan en ella, el hombre se ha preocupado por buscar cómo se ha originado la vida. Bien, ahora yo le voy a explicar acerca de la generación espontánea. Antes, en las civilizaciones antiguas, las personas creían que cuando observaban la naturaleza, aquello que veían era cierto, o sea, formulaban hipótesis que no eran en un 100% no creyentes. Ahora, a esto se le conoce generación espontánea. Quien propicia o quien da la credibilidad a esta generación fue Aristóteles, un filósofo griego. Bien, Aristóteles observó durante un periodo de sequía una charca que cuando se dio este periodo la sequía se fue vaciando, o sea, el agua se fue reduciendo y con ella se fueron muriendo los peces que estaban en él. Ahora, cuando la sequía, o esta charca mejor dicho, se vuelve a llenar, no habían peces, pero pasó un tiempo y los peces salieron. ¿Y qué pensaba él? Que los peces no se reproducían entre sí, sino que los peces se originaban a partir de este nuevo llenamiento de la charca. ¿Por qué? Porque él decía que la charca, en la sequía anterior, cuando el agua ya no hay, todos los peces habían muerto con él. Y ahora cuando el agua vuelve y la charca está llena, los peces nuevamente vuelven a salir, pero no era porque se habían reproducido, sino porque él y su teoría creían que estos peces salían a partir del agua. Bien, en 1668, Francisco dedicó su experimento de la teoría de la biogénesis, que buscó comprobar que los insectos no pertenecían al principio vital, que anteriormente Aristóteles, con el experimento que les expliqué en unos instantes, buscó eso, ¿no? A través de la imagen que podemos ver aquí, que comprobó él que los gusanos blancos que se originan en la carne no son producto de algo espontáneo, sino que estos se originan por los huevecillos de las moscas, originando las larvas. Como podemos ver en estas tres imágenes, vamos a poder diferenciar. Bien, ahora yo les voy a explicar el creacionismo. Esta fue un pensamiento de base religiosa, que planteaba que todos los seres fuimos creados por un ser divino, explicando también que las especies no han cambiado desde el momento de su creación, como podemos ver en las imágenes que aparecen a continuación. Panspermia. En 1903, el Valdes Arrhenius postuló en su libro La creación de los mundos que la vida es externa entre los universos y que va de planeta en planeta en forma de diminutas esporas impulsadas por la radiación de la luz Bien, ahora yo les voy a explicar sobre la teoría bioquímica, o más conocida la teoría de Oparin. Fue propuesta en el siglo XXI, pero en 1938 por Alexander Oparin argumentó que bajo las condiciones de la Tierra primitiva, como la atmósfera sin oxígeno, pero con metano, amoníaco y vapor de agua, que estas actuaban como un laboratorio que propició las reacciones de las sustancias químicas. Estas formaron azúcares y amoníacos, de los cuales dieron orígenes a moléculas orgánicas prebióticas. Años después, en 1953, Miller y Urey realizaron el experimento que consistía en reproducir en el laboratorio las supuestas sustancias químicas de la Tierra primitiva. Habían encontrado 19 compuestos orgánicos, que los cuales constituían en los seres vivos, como la glucosa, ácido aspartico y ácido glutámico. La evolución de las especies. La evolución es el cambio que manifiesta una especie a lo largo del tiempo. Este cambio es gradual y progresivo, ya que cada vez se va haciendo más diverso y complejo. Es por eso que a continuación verás algunas teorías que explican lo dicho anteriormente. Como caracteres adquiridos. Esta teoría se dio en 1809 por el biólogo francés Lamarck, que nos dijo que las especies, los seres vivos, buscaban formas de adaptarse al medio en donde viven. Las principales postulaciones de Lamarck son tres, que la primera es los cambios climáticos. Según las especies, dicen que se van a adaptar al clima y así ellas van a poder sobrevivir. La segunda postulación de Lamarck nos dice que según los seres vivos tienen órganos diferentes. Si un órgano se usa,
este va a ser desarrollado, pero si no, se atrofia. Esta ley se llama del uso y desuso. La ley de Lamarck, o sea, la tercera postulación, nos habla sobre los caracteres genéticos. Los perdidos o también los adquiridos son transmitidos genéticamente. Estos son hereditarios. Ahora les voy a hablar sobre la teoría de Darwin, o también llamada selección natural. En 1859, el científico británico Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies. Esta obra que luchaban por su supervivencia, no se adaptaban al medio natural específico, por lo cual morían. Por lo contrario, algunas especies sí se lograban adaptarse y se reproducían. Es así como se genera el proceso por lo cual Darwin denominó la selección natural. Sobre la selección natural, tomaba como punto de partida la existencia de las variaciones hereditarias al azar que ocurre en un individuo y por qué se diferencia de las previamente existentes. Una observación que Darwin hacía, que estas eran innegables. La teoría de la mutación consiste en que en 1889 el botánico Hugo de Vries introdujo la teoría mendeliana al introducir su teoría de la mutación. La teoría de la mutación consiste en cambios bruscos, espontáneos y repentinos en el genotipo. Gracias. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca del neodarwinismo. Ok, empecemos. Esta teoría fue formulada por varios científicos, entre ellos tenemos a Simpson, Mayer, Huxley, Fisher, entre otros. Esta teoría dice que integra la teoría evolutiva, o sea, con el principio de la selección natural de Darwin, que ya hemos visto anteriormente, y la teoría de la mutación de Mendel, que mi compañero también les explicó. Ahora vamos a ver las bases del neodarwinismo, que son tres, como podemos ver en la diapositiva que les hemos presentado. Dice, la expresión de los genes. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dar en las características fenotípicas de cada gen, o sea, lo que se puede observar. Las mutaciones, los cuales son cambios que van a ocurrir al azar, que ocurren en el cromosoma, obviamente. Y la genética de las poblaciones. Cuando hablamos de la genética de las poblaciones, hablamos de la variabilidad en la proporción de los genes de cada población. Bien, ahora vamos a ver las causas de la variación. Tenemos dos tipos de causas, variabilidad genética y selección natural. Cuando hablamos de variabilidad genética, hablamos de los cambios que va a sufrir ese gen. Uno de ellos es que la mutación va a permanecer en el ADN y esta va a ser transmitida a nuestros descendientes, lo que va a dar lugar a diferencias entre los individuos, en unos casos favorables y en unos casos no va a favorecer. Cuando hablamos de la selección natural, hablamos de las combinaciones genéticas que no logran adaptarse al medio y esas obviamente van a ser eliminadas. Yo ahora les voy a hablar sobre las nuevas ideas evolucionistas, empezando con el neutralismo, propuesto por Moto Kimura en 1980. Esta idea evolucionista sostiene que la gran mayoría de las mutaciones son neutras al punto de vista de la selección natural. En pocas palabras, no tienen ventajas ni desventajas adaptativas. Voy a hablar de la teoría del equilibrio puntual. Esto apareció dentro de los años 70 con los autores Stephen y Nails, quienes quisieron reemplazar esta teoría con la teoría sintética clásica. En 1668, Francisco Redi buscó que el experimento de Aristóteles no fuera... Voy a hablar de por qué ella no les ama. Si quieren grabarme, grábame, pero no voy. Después, en 1953, Miller